fuerza de los zapatistas. Buenas, hoy es un día realmente especial para mí porque es la primera entrevista que hago y tengo el honor de hacerlo con un amigo como es Paco, pero encima he traído a un invitado, Gabo, que yo creo que los dos van a dar bastante de qué hablar. Vamos a hablar de War in Chiapas sobre todo, del videojuego que está desarrollando Paco y que seguramente si habéis estado en los directos lo conocéis de sobra porque hemos hablado un montón. Paco ha llegado incluso a estar en algún directo comentándolo por encima y tal, pero hoy por fin nos vamos a poder centrar y estar aquí pues el tiempo que sea necesario, el tiempo que haga falta, pues para hablar sobre War in Chiapas, sobre Gabo, sobre Paco, su trayectoria, lo que ellos quieran. Así que nada, podéis iros presentando. Gabo, si quieres empezar tú. Así es. Pues hola a todos. Yo soy Gabriel Vera. Yo hice los diseños iniciales de escenarios para el juego de Paco. Ah, yo he trabajado como 20 años ya en la industria de la animación. He hecho ya varios proyectos en diseño de producción. Y pues de ahí conozco a Paco de esa industria yo creo que es la tercera vez que trabajo en algún proyecto de él, que me invita y me dice, oye, vamos a hacer un dibujo aquí, y pues generalmente solo cuando tenemos tiempo, pero mira, esta vez ese poquito de tiempo que le invertimos en aquella ocasión, pues resultó en esto y pues ya apenas me vengo enterando de lo mucho que hasta dónde está llegando esto. Me da mucho, mucho gusto. Sí, porque han pasado cosas desde entonces, ¿no, Paco? Bastante, bastante. Pues para quien no me conozca, yo soy Paco Rodríguez, soy el creador de The War in Chiapas y pues enhorabuena estar aquí siendo el debut de las entrevistas del canal. Estoy muy contento de que también pueda participar Gabo para, para un pequeño introducción. Cuando se desarrolla un proyecto nuevo, que no tienes absolutamente ni una referencia previa, no tienes nada, o sea, vienes de cero, es bien complicado decidir cuál va a ser el estilo visual del proyecto, en este caso un videojuego en pixel art, ¿no? Entonces se hicieron varias pruebas. Una de las pruebas que se hizo fue diseños parecidos a Valiant Hearts, este juego de Ubi. Y otra era más orientada hacia el pixel art. Yo por ahí, bueno, en ese entonces todavía estaba en Vancouver trabajando y hice varias cosas que no me gustaron. Los personajes sí me gustaban, pero no me gustaba cómo se integraban en el entorno. Entonces, eh, ahí fue cuando yo dije, pues de todos los artistas con los que yo he conocido a lo largo de mi trayectoria en animación, porque he trabajado más en animación, pues la verdad es que Gabo era el artista más talentoso que yo conocí y ahí fui corriendo a pedirle ayuda. Oye, Gabo, estoy haciendo esto. La verdad es que no tengo idea de cómo aterrizarlo en la parte visual. O sea, sé que quiero que sea pixel art, sé más o menos cómo va a funcionar, pero pues ahí te van unas referencias, ahí te va más o menos la idea en general y pues a ver si me puedes ayudar. Y Gabo fue los pelos trazos de color y iluminó el juego y en cuanto los vi quedé enamorado de verdad. Y ahí surgió, a partir de ahí surgió todo lo demás. Y claro, ¿vosotros desde Exacto. cuándo os conocéis realmente? Porque ya había confianza para No, pedirle... sí, sí, no, bastante. Yo la verdad no me acuerdo cuándo, Paco. Yo ya estaba en el estudio de Anima, aquí en México. Se me hace que llegamos En más o Cancún. menos al mismo tiempo, porque yo llegué en el 2012. Bueno, yo estaba trabajando desde el 2007, pero no de base. Entré cuando la película de Santos Sí, y llegamos ya de muy ahí, parecidos, sí, sí, sí. ya de ahí fue cuando yo ya empecé a trabajar de base en el estudio. Y de ahí, pues, Paco, cada que platicas con él, te dice un proyecto en el que está. Sí. Porque Paco es de esos que nunca paran y que aparte donde pone el ojo, siempre acaba logrando como plantear algo. Y desde ese entonces, la primera vez que hablé con él, probablemente ya me estaba hablando de Metal Gear. Hmm. Y
Y siempre hablamos de videojuegos mucho y también de muchos proyectos que estaba teniendo. Y yo siempre he sido de, ¿saben qué? Yo no soy mucho de hacer proyectos míos, porque ya tengo suficiente con los proyectos gigantes que estamos haciendo, largometrajes y eso. Entonces, no soy de yo hacerme un proyecto, sino de decir, oye, ¿tienes algo? Le entro y te ayudo con lo que se pueda, ¿no? Y te digo, ya iban como 3 veces que hacíamos algo juntos y pues yo calculo que sí, ya tenemos como unos, por lo menos, casi 15 años de conocernos, fácil. Y Sí, ahí hemos sí. andado. Pero todo vino de estar ahí en la animación y sobre todo de que, pues trabajando en marchas locas y pesadas, siempre estás hablando tú de, ¿cómo sería? ah, salirnos de la maquinaria y hacer las cosas de otra forma y por otro lado. No, pero es un enfoque interesante porque es rollo, ¿vale? Eh, al, al final, al juntarte con otras personas que hacen proyectos, es como habrás tenido un montón de experiencia en un montón de proyectos diferentes, un montón de anécdotas también en Ujú. animación y eso mola. Yo soy un poco también así. Entonces soy de apuntarme un bombardeo, como se dice, ¿no? Sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que tú estás, por ejemplo, yo si hago concept estoy siempre en la preproducción, o sea, en la Mm, primera semillita, como lo que decía Paco ahora. Y generalmente después de eso, pues dejas de saber qué pasó, ¿no? claro. Y después Paco se fue a Canadá, ya casi no platicábamos y no le daba seguimiento pues a qué había pasado, ¿no? Y en particular el de Chiapas. Y como decíamos, esto pasó prácticamente detonado por la pandemia. Yo en ese momento tenía tiempo porque se paró un proyecto de largometraje que teníamos y de tener como 20 personas en un equipo de arte en ese momento que yo estaba haciendo la dirección de arte, pum, se redujo a primero 3 y después nada más yo. Uf, claro. Y llegó un momento en que no tenía mucho que hacer durante todo el día, porque yo no estaba supervisando a nadie. Y ahí fue justo cuando llegó Paco y dije, ahorita es cuando tengo chance de ayudarte, mándame todo lo que tengas. Y pues de ahí salieron esos primeros conceptitos que vieron, las variantes de color, el decir, vamos a plantear algo que se vea, mm, ahora sí que los pocos elementos que vayamos a meter, estamos pensando en pixel art, que vistan bastante bien la escena, ¿no? Y va, Y es que hicimos eso. además Gabo es una Ujú. persona que conseguirlo es bien complicado, es un rockstar dentro, dentro de la parte de la ilustración o de los concepts. Ujú. Porque normalmente, pues yo lo he buscado muchas veces, pero muchas veces está ocupado y se entiende, obviamente hay muchas cosillas por hacer. Ya te contaré un poquito en cuáles proyectos ha estado trabajando, cuáles son sus roles, pero afortunadamente coincidimos en esto que está mencionando pues fue muy bueno porque ya anteriormente habíamos hecho cositas más enfocadas a animación, no tanto de videojuegos. No sé si también hiciste un concept para History Racers, Gabo, creo que sí, ¿verdad? Sí, el que iban corriendo y se veía atrás el Exacto, sí, monumento a sí, la sí, revolución, como es si lo correcto. hubieran dejado de construir a mitad Ujú, del ujú. proceso. Qué Sí, fuerte. a También ver, te hice un explico, Fran. largote y dije, no sé cómo lo vas a usar, pero ahí está. Exacto, te explico, Fran. Antes de hacer The War in Chiapas, cuando yo empecé a esto de los videojuegos, eh, digamos que está precedido de dos proyectos. El primero se llama History Racers, que fue uno y dos, Mm. que Pues, el dos, pues básicamente es una expansión. pero salieron, fueron Ese juegos jueguito, reales. Fueron juegos que salieron, sí, me refiero. Están en Steam o... History Racers 2 está en Steam todavía. Sí, sí, sí. Vale. Solamente que de ese juego no hablo mucho porque tenía un objetivo diferente. El objetivo de History Racers fue que yo como un desarrollador novato Ujú. aprendiera a utilizar una plataforma y ver qué es lo que implica poner un juego en una plataforma y vender una unidad, ¿no? O sea, vender una unidad implica un montón de trabajos y cosas, a veces burocráticas, a veces de logística, a veces de plataformas. Puede ser un poco aburrido, sobre todo para las personas que nos gusta más como la parte artística, ¿no? Mm. Entonces, yo hice ese proyectillo
El primer lo hizo Gabo y le dije, mira, ando haciendo este juego, a ver si sale. Él hizo el primer escenario. History Racers, el primero se hizo para móviles, Vale. salió en Android, en iOS, creo que ya no están, ¿eh? Y, y luego dije, no, lo mío no es los móviles, yo quiero algo para, pues me gustaría más que estuviera en consolas, pero por lo menos voy a ver cómo funciona Steam. Entonces ahí fue donde se creó la versión 2 que incluía ya el multiplayer, multiplayer local, y se hizo esa versión ya con el estudio bien establecido. Y ese videojuego todavía está en Steam, se llama History Racers 12. Ahora, yo de ese proyecto prácticamente no hablo mucho porque fue un proyecto que para mí es un ratón de laboratorio. Yo a veces digo que es como una maestría autofinanciada para aprender cómo funciona este asunto de ser un dev, y pues prácticamente marketing nunca hubo más allá de compartirlo por ahí un poquito. Y este desarrollo estuvo pues cortito, se desarrolló, pues no sé, la primera versión duró como 4 meses y la expansión del 2 fueron probablemente otros 4 meses. Luego a partir de ahí, quise hacer un proyecto más grande, se hizo todo lo que platicábamos la otra vez, que se le Sí. planteó a, a, un- a Grupo Chespirito hacer el juego sobre la serie animada del Chapulín Colorado, Vale. porque yo había sido el director de animación de la serie animada, y ese proyecto pues se desarrolló unos prototipos, ya teníamos bastante avanzado el proyecto, pero después por cuestiones de negociación ya no se pudo aterrizar y se canceló. Entonces a partir de ahí fue que surge The War in Chiapas, y fue otra vez Gabo quien puso el- el- la parte artística, Eh, por lo menos el inicial. Hmm. Ujú. Claro, iba a preguntarte, ¿se puede comentar lo del Chapulín o no? Porque la otra vez estábamos que sí se podía, que sí, ¿no? Al final sí, ¿no? Es que es fuerte, porque, claro, según lo que Sí, decías, era un tipo Cuphead, pero basado en el universo del Chapulín. claro. Pues mira, lo que te puedo decir es que se hizo un prototipo. Yo estaba todavía en Canadá, hicimos un prototipo en el cual literalmente era una boss fight contra unos personajes que dentro del universo del Chapulín se les conoce como la banda del calcetín. Son sí. tres personajes que su máscara son unos calcetines y ellos caminan descalzos. Son personajes muy graciosos. Dentro de la serie funcionan. Además fue una serie que creo yo que en general le fue bastante bien, tomando como referencia las condiciones con las que los hacíamos, ¿no? Porque pues como animador sacar 10 segundos diarios es bien complicado, y con la parte artística igual, teníamos que hacer mucho con muy poquito, y las críticas que tuvo en su momento fueron bastante buenas, sobre todo tomando como referencia los proyectos que existían anteriormente. Esa serie se hicieron 74 episodios, yo estuve dirigiendo la animación, bueno, supervisando la animación, como 40 de ellos, Más de la y mitad. fue Yo gracias a hice eso que un yo... fondo. ¿Tú qué? Perdón. ¿Cómo? Yo nada más hice un fondo de toda esa serie. Ah, también participaste ahí en Nada Sí. más uno. Nunca me dieron chance de hacer nada más. Pero el mejor, seguro. Sí, la verdad es que Bueno, estaba bien. La persona que estaba haciendo los máster, ¿cómo se llaman? y Los principales. igual los concepts de fondo, ¿no? Los fondos Sí, los maestros. principales. Iván Santillán. Santillán. Iván Santillán, otro tipo súper, súper talentoso. A mí me encanta su trabajo. Y y de hecho, pues yo justamente también estuve trabajando con él para hacer los fondos del juego, que la verdad no es por presumir, pero artísticamente se veía mucho mejor que la serie animada del juego. Este, y la idea era que justamente fuera, digo, en ese momento, pues Cuphead todavía estaba muy fresco. Y yo sí quería que el juego fuera como una versión mexicana de Cuphead, que se prestaba mucho por la serie animada, porque además el Chapulín pues es un personaje bastante conocido, porque se había hecho un intento de un juego anteriormente, pero era un juego que, ay, de verdad, era muy lamentable, porque pues era simplemente el personajito ahí corriendo, recolectando monedas y dándole golpes con chipote chillón a personajes, como muy plataformero, y pues yo la verdad decía, es que el Chapulín no es eso, o sea,
el Chapulín no es un héroe que vaya golpeando a todo el mundo, sino que más bien es una combinación entre ego y miedo, así. A veces es más ego, a veces es más miedo, la vanidad que tiene el personaje. Y entonces, dependiendo de qué sea más o vanidoso o miedoso, actúa en diferentes circunstancias. Entonces el personaje cuando se enfrentaba a los villanos de la serie, siempre en lugar de atacarlos directamente, corría y al correr se tropezaba con algo, se caía y al caer se tiraba una cosa y esa cosa hacía que le cayera otra cosa al villano en la cabeza y así lo derrotaba. Entonces, el videojuego estaba conceptualizado de esa manera, que respetara mucho el universo de la serie y nos estaba quedando algo bastante, pues, bastante interesante, creo yo. Pero pues ya el proyecto se tuvo que cancelar, no por causa nuestra, sino por cuestiones de contrato que no pudimos negociar. Y, Ujú. y, y, pues bueno, desafortunadamente ese proyecto se canceló. Yo me quedé con mucho coraje y pues me gasté mucho tiempo y dinero en eso. Sí, es también Y normal. esa rabia se convirtió eventualmente en The War in Chiapas, un proyecto que es totalmente independiente, no dependemos de nadie más para hacerlo, e incluso pues lo podemos considerar como un proyecto autónomo, que eso significa que se financia con los proyectos y trabajos freelance que dentro de la empresa Van Price hacemos y con eso pagamos las cuentas. Claro, entonces pasas de un supuesto juego del Chapulín Colorado a un juego ambientado en un conflicto bélico real de hace no mucho tiempo. Es como un contraste bastante Sí, sí, interesante. sí. Pero también un poco, ¿no? Como cuando en el mismo mes sale el juego de Bob Esponja y el nuevo Call of Duty y tú dices, ah, pues me compro los dos, ¿no? Pues es un poco esa, ¿no? Esa Sí. manera de ver los juegos. Claro, ¿de dónde Eh, surge esa, vamos a decir, como necesidad de hacer un juego sobre un conflicto como puede ser el de Chiapas? Pues mira, es un montón de cosas. Aquí en México, digamos que en los últimos 15 años es un tema del cual se habla muy poco. A veces por ahí, cada que vemos en Twitter, por ejemplo, a Chiapas como trending topic, es porque algo malo pasó. Puede ser que llegó un huracán, puede ser que hubo inundaciones, o puede ser, como lamentablemente sucede mucho en los últimos años, que haya conflictos con, puede ser grupos paramilitares, recientemente grupos que pertenecen a grupos criminales. Pues anteriormente lo que sucedió en Chiapas, que digo, para quien no sepa grandes rasgos, en 1994 hay un levantamiento armado creado con un 99% de personas indígenas de la región, del su- eh, sureste mexicano, Chiapas, y este movimiento fue muy importante porque además inicia el mismo día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el mismo día, por el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que era su gran proyecto de su sexenio. Y este proyecto, pues, se le vendía a la gente como que era el camino para que México se convirtiera en un país de primer mundo, que era, o sea, se nos denominaba como un país en vías de desarrollo. Pues ahora al tener este tratado vamos a estar así a la par con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, era un proyecto que literalmente pues solamente se enfocaba en cómo se beneficiaban pues, las personas que tienen capacidad económica Mm. para generar negocios y todas las personas como las comunidades indígenas chiapanecas y otras más, otras comunidades de todo el país, no solamente de esa región, pues quedaban totalmente olvidadas y muchas veces incluso perjudicadas porque al haber este tratado de libre comercio, pues el precio de sus productos ya ni siquiera depende de ellos, que de por sí no dependía de ellos, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Sí, pero lo aumenta la Este, competencia igualmente de producto que viene de fuera. A es veces, correcto. bueno, aquí también aquí también sabemos lo que es eso y sí, entiendo también las ujú. quejas. Sí, y se genera este movimiento, son 12 días de guerra, entre los cuales pues el gobierno al principio dice, no, es que son criminales nacionales y extranjeros, ajenos a los esfuerzos de los chiapanecos, y pues cuando realmente no fue así, la prensa internacional, sobre todo prensa independiente, empieza hacer entrevistas, a ver cuáles son los problemas que está pasando,
y toda la población en general da la sensación de que apoya a este movimiento por encima del gobierno. Entonces el gobierno tiene que parar la guerra y ahí pasan ya un montón de cosas, ¿no? El juego no va de eso. En todo caso, el juego sería algo así como una precuela Mm. de esto. O sea, el juego es una inspiración que está basada en este movimiento y en otros más, porque no fueron los únicos. Entonces, ¿por qué en los ochentas? En los ochentas y en los setentas, dentro del contexto mundial de la Guerra Fría, que se manifiesta en muchas formas. En España seguramente lo habrán vivido de una manera muy Sí, diferente. sí, claro. Hombre, el contexto de Guerra Fría en España fue... Bueno, tampoco, esto es un poco polémico, es muy polémico aquí, pero fue una cosa que nos salvó a nivel internacional por la Sí, posición sí, que sí. tenía España favorable a Estados Unidos y todo ese rollo, porque estábamos exiliados. Estábamos como rodeados, ¿no? En un mar de países que no nos quieren ni ver en Ujú. pintura, y por tener como un enfoque súper anticomunista tuvimos ese resurgimiento a nivel internacional, Sí. que hoy en día es bastante polémico, pero sí, sí, aquí en España hubo, bueno, hubo también unas situaciones curiosas, en todo el mundo hubo situaciones curiosas por temas de la Guerra Fría. Claro, estuvo los conflictos más grandes, pues ahí está Corea, está lo de Mm, Vietnam, y en Latinoamérica en particular, pues obviamente está esta influencia que tiene Estados Unidos, estas intervenciones que tiene durante todo ese periodo, porque luego de los conflictos que casi generan, casi detonan la Tercera Guerra Mundial con los misiles que sí, sí, llegan a en Cuba, Cuba. Ujú. exactamente, pues Estados Unidos dijo, no queremos otra Cuba, entonces se mete en toda Latinoamérica, toda Sudamérica, y ahí se generan varios, digamos que subcontextos, donde uno de ellos es conocido como la Guerra Sucia. Ese periodo, pues se le puede considerar como un nefasto periodo en donde el gobierno reprime muchísimo a la población, a los movimientos subversivos rebeldes, donde incluso se decía en aquella época que era más peligroso ser estudiante que ser un criminal, sí, asaltar un banco era todavía menos complejo que ser un estudiante que estuviera protestando por alguna situación. 1968 es un año que suceden muchas cosas. Aquí en México ocurre la masacre de Tlatelolco. A partir de ahí se generan muchos grupos subversivos rebeldes que no están de acuerdo en cómo el gobierno está a favor de todas estas doctrinas, principalmente fomentadas por Estados Unidos, y ahí se generan varios movimientos. Uno de esos movimientos es el que da origen al EZLN que genera la guerra en el 94, pero o sea, se generan en el 69, en el 83 fundan este, su brazo armado, que es el EZLN, y hasta el 94 declaran la guerra. O sea, es un periodo muy largo. Y ahí suceden muchas cosas, entonces el juego habla un poquito de ese contexto que es la guerra sucia, que pasan muchas cosas que digamos narrativamente son emocionantes, pero como son casos reales, pues en realidad son muy lamentables, muy tristes Mm. muchos de ellos. Sí, incluso yo creo que es una de Y las se habla muy poco. cosas, que yo creo que es de las cosas que más puede llamar la atención a la gente. Por ejemplo, la gente que vio el tráiler la primera vez, que ahora también lo hablaremos, pero en el Axe fue de los juegos más comentados y es porque, claro, al final fue un conflicto real. Esto es verdad que actuó como precuela. Yo vi gente que decía, pero esto pone que es en los 80, pero el conflicto fue en los 90, no sé qué, y hay gente diciendo, no, pero claro, esto es como una especie de precuela de, al final el juego va un poco también de crear, ¿no? Lo que son las fuerzas. Y, Sí. y entonces yo creo que es una de las cosas que más llamó la atención a las personas, ¿no? Que vieron el tráiler la primera vez, que dijeron, claro, es que sí, son historias interesantes, pero esto es de ver, esto pasó, o situaciones así pudieron haber pasado perfectamente. Sí, Sí, y tiene un tono muy claro eso. Tú lo ves es- y sabes que no están usándolo nada más como como marca para vender, ¿no? Claro, No es como el juego de Contra, que no tenía nada que ver con la Contra, ¿no? claro, claro. Esto sí tiene una intención y esa intención se ve en el tono del tráiler. Eso Sí. me gustó mucho. Sí, sí, que con la chica cantando y ese rollo es mucho más serio, es mucho más solemne que a lo mejor, yo que sé, un Call of Duty que te vende la guerra de Vietnam como
Rambo 4, ¿no? Una Y, feria. claro, como una Sí. feria. Y aquí se nota, pues sí, pues un poco lo Valiant Hearts, ¿no? Que la guerra, cojones, que la guerra no es como en las películas muchas veces, que te la intentan endiosar o te la intentan ensalzar, pues en este caso ni en ninguno es ni bonita, ni es, ¿no? Como decía Épico. claro, como decía Meryl, no, no hay glamour en la guerra, no hay, no hay nada bueno. Ujú. Y el tráiler del Chiapas, la verdad es que lo representaba muy, muy bien. Muy a lo Valiant Hearts, claro. Además de lo que ya se había mostrado anteriormente, entre la conexión entre la parte de la canción y el gameplay, cuando aparece el título que devela que se llama The War in Chiapas el proyecto, se escuchan dos balazos y después la siguiente imagen son dos soldados hablando por radio todavía con sus armas en las manos y Ujú. del otro lado un tipo muerto, sangrando. Y a pesar de que no se ve la muerte de ese personaje, causa mucha sensación, Sí, muchas reacciones en las personas que lo están viendo. Y, por ejemplo, durante todo el showcase y los otros showcase que hubo, seguramente hubo muchos sí, disparos a personajes sí, muchas y muertes. ninguno, algunas pueden ser más evidentes que otras o más viscerales que otras. Y te apuesto que ninguna causó el impacto que causa por el mood que tiene el juego, por la intención que tiene el juego. No es tanto mostrar la violencia como tal, sino señalar el acto en sí. Y eso es más potente cuando utilizas la narrativa para contarlo de esa manera. Yo vi varias reacciones y sí me Ujú. gustó mucho ver que pudimos comunicar lo que queríamos de una manera adecuada. Sí, no, y quedó clarísimo. Es decir, la gente en Twitter está todo el mundo comentándolo y es lo que hemos dicho, ¿no? Que tú ves a lo mejor en un trailer de un Call of Duty, por ejemplo, por volver al mismo ejemplo de antes, y vamos, es que generas un genocidio en cada mapa que te haces ahí, pero no impacta tanto como en esta escena del tráiler, donde es que por desgracia, claro, es relatable, ¿no? Es decir, se puede relacionar con casos reales y a veces lo que es mostrarlo por encima es casi más violento que mostrarlo directamente. Entonces yo creo que Sí, hizo muy bien eso y la gente lo pilló muy, muy, muy bien también. Y yo, Totalmente, totalmente. yo quería comentar una cosa sobre el escenario, porque tú, Gabo, al final hiciste lo que era ujú, un poco el concept art de los escenarios y yo creo que también fue de lo que más llamó la atención de la gente cuando lo vio y sí, incluso yo cuando Paco me lo enseñó por primera vez y me dijo, estoy viendo este juego tal y me enseñó, yo dije, cojones, qué escenarios más... No, qué pedazo de escenarios. Es curioso porque no es una cosa que yo me suelo fijar en un videojuego, pero en este caso fue como, coño, están chulos. Eh, ¿Tú utilizaste imágenes de referencia por ejemplo, lo que era en la zona de Chiapas? ¿O era algo que ya tenías pensado? ¿O dónde sacaste ese tipo de escenarios? Ah, claro, o sea, la selva de allá pues, es muy característica, es sumamente tupida. Lo, in- lo interesante de eso era crear esta atmósfera de la base militar Ujú. metida en medio de esa selva y cómo no debería estar ahí, o sea, es de realidad que está como alienando un ecosistema. Sí. Son... Y, y eso ya de ahí ya te da una mezcla interesante para partir. En cuanto a referencia, pues lo que, lo que yo veía era que estábamos pensando en el pixel art, de hecho, una resolución un poquito más pixel más gordo. Entonces, es como decir, ¿qué puedo poner ahí que sea representativo y que me ubique, que me dé atmósfera, pero que no tenga que ser muy complicado, que es lo bonito de esa clase de gráficos, ¿no? Todo es como, son como indicadores, como ideogramas. Entonces, el mejor elemento que podía usar en ese momento eran las siluetas de la vegetación, las palmeras, los árboles grandotes, selváticos, contra el cielo subido. El de atardecer creo que fue el primero que hice. Eh, no, ese de hecho No, fue el de la noche, fue de fue los el filmes, primero que hiciste. pero fue el que más que me gustó, porque tenía ese contraste de poner el cielo así como de fuego, que pues va con el tono de todo, y contrastar esas siluetas de la selva.
Muy bien. Y de ahí fue no, ya ir partiendo para crear, pero todo está basado en atmósfera. No era tanto de querer yo agarrar referencias realistas, sino venderte esa idea del tipo de lugar que sería, con poquitos elementos, con una paleta limitada y representando las cosas de la forma más sencilla que se pudiera, pero creíble. Hmm. No, no, y, Todo eso es lo que me gusta del pixel art. sí, sí, no, y encima quedó increíble, ¿no? Porque es lo que tú has dicho, era como esas estructuras que se están creando, como si estuviesen invadiendo la naturaleza, pero con Ujú. ese estilo pixel art, con el cielo, con la sombra de las hojas, no, quedó un escenario guapísimo y lo digo porque yo nunca me fijo en ese tipo de cosas, pero me acuerdo que se lo dije a Paco cuando lo vi la primera vez y dije, coño, están guapos los fondos. Y también el tema de los sprites, que esto sé que ya es cosa más de Paco, pero los sprites de los personajes también parece una locura. Y ya luego Ujú. también el diseño de no sprite de los personajes. Sí, los personajes tienen mucha inspiración en muchas cosas. Me han preguntado que, por ejemplo, en qué juegos se inspira el arte de este proyecto en particular. Y es que, o sea, sí tiene inspiración de algunos otros juegos, pero más bien yo buscaba referencias de artistas que no necesariamente hicieran juegos. Uno de ellos, por ejemplo, es Gustavo Wieselner. Bueno, espero que así se pronuncie. Es un artista, si no me equivoco, de Israel que hace varias cosas y una de las cosas que hace es pixel art. Pero él lo hace, yo me imagino que únicamente porque le gusta. Entonces hace unas ilustraciones de escenas de películas en pixel art. Entonces por ahí, por ejemplo, hizo unas de Star Wars, hizo unas de Alien, hizo unas Mm, de una película que a mí me encanta que se llama Stand By Me. Sí, claro, claro, Y sí, sí. es una Claro. cosa hermosa, hermosa. Y cuando yo veía sus ilustraciones, yo me preguntaba, ¿cómo se vería si esto fuera un cortometraje, por ejemplo? O mejor aún, una película o una serie, ¿no? eh, Entonces, estudiando un poquito la forma en cómo él lograba sintetizar personajes que les cargaba además una personalidad bien, bien, bien eh, plasmada en unos cuantos píxeles. A partir de ahí yo empecé a desarrollar de una manera incluso todavía un poco más sintetizada el diseño de los personajes, donde como regla general es cada color puede tener únicamente dos tonos. Es decir, si traes una playera, tiene un tono normal y su tono de sombra. La piel es su tono y su sombra. Si tiene por ahí su pantalón, es su tono y su sombra. Esa es la regla, son dos colores. Por ahí puede haber excepciones cuando hay elementos, pero ya eso es en el escenario, digamos Mm. como una lona, en donde no son cosas lisas, sino hay curvas, hay deformaciones. Entonces ahí generar esos degradados en pixel art es muy complicado porque si lo haces sencillo puede quedar, pero si te clavas, porque el pixel art eso te hace, que te quieras clavar más y más y más y más, entonces ya de repente te tardas mucho tiempo desarrollando algo muy pequeño. Entonces se trata de sintetizar un poco y se maneja el equilibrio. Entonces cuando yo le enseño a Gabo, pues mira, estos son los personajes, este es un layout, un boceto de cuál es el escenario. Ya los personajes pues obviamente van en color. Ya Gabo integró todo eso y la primera imagen que yo vi fue la de El campamento en la noche, que además también le pasé mm, referencias visuales de Metal Gear Ground Zeroes, Sí. que fue, pues de hecho se nota un poquito por ahí la parte de la ambientación, o sea, las luces que contrastan con estos tonos, este, pues entre gris y verde sobre todo. Fueron como el punto de partida que yo como herramientas le di a Gabo así, pues mira, más o menos es por aquí y ya luego pues empezamos a crear el proceso para llegar al diseño final, que es, se crea esta paleta de colores o este concepto de color, después se crea una resolución baja para sintetizar mm, esos colores en una paleta de 32 bits y a partir de ahí se empiezan a retrasar nuevamente los elementos para que ahora sí quede con una estética integrada y que no se sienta que está como granulado, se dice, ¿verdad, Gabo? Cuando
Sí, sí, sí. Sí, así que Y es así, de así llegamos. Slytherin, ¿no? Que se ven Sí, fue un como proceso tercios muy del largo. pueblo. O sea, la verdad es que parte de lo que hemos tardado en el desarrollo es que el proceso de llegar a un estilo que además sea muy característico y que por ser en los ochentas se integra bastante bien con lo que está tratando de decir el juego. Sí, está en tono. Y has comentado Ground Zeroes, ¿no? Esa precuela del Metal Gear Solid 5, Ujú. por lo que también se ha visto, y bueno, por lo que se ve en el pixel art, por lo que luego la gente ha ido comentando en Twitter, es evidente que The War in Chiapas, al menos a nivel superficial, está inspirado un poco en, sobre todo, los Metal Gear clásicos. ¿Qué hay de Metal Gear en War in Chiapas? Ujú. Pues mucho, 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 mucho. De entrada, pues el sigilo. O sea, el sigilo, yo creo que probablemente cuando ya la gente lo pueda jugar, una de las cosas que le puede llegar a sorprender es la cantidad de cosas que hace el juego, porque cuando estás haciendo un juego en pixel art, normalmente las mecánicas tienden a ser sencillas. O sea, pueden ser muy vistosas si tú quieres, pero son muy sencillas, son cosas relativamente fáciles de dominar, que en todo caso lo que vas haciendo es desarrollando un árbol de, ¿cómo se llama? Árbol de habilidades para que lo que hace cada vez lo vaya haciendo mejor. En el caso de The War in Chiapas, en lugar de tener eso, más bien tenemos un montón de cosas que se pueden hacer y que, o sea, en cuanto a las misiones, por ejemplo, sí tiene muchísima inspiración en lo que hace, particularmente Ground Zeroes, me parece que sí, porque ya luego viene la gestión que también se inspira un poquito de Metal Gear Del Peace Peace Walker. Walker, exactamente, y tiene muchos otros elementos, sobre todo la parte narrativa inspirados en el Metal Gear Solid de 1998, que particularmente es eh, mi juego que siempre estará en primer lugar ahí en mi corazoncito. Sí, suele pasar también. El primero es el que nunca se olvida, ¿no? En mi caso es el 3. Es- Para Hernán también es el 1 y lo recuerda siempre que puede. Pero eso creo son unas experiencias que nunca se olvidan en la vida. Y te marca, pero ya para siempre. sí, 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 Mira, yo lo yo jugué en tengo su aquí momento. mi juego que me marcó en la vida. Al Golden Axe. Uy, Golden Axe, claro. Y pues Esos era más personajes para perfectamente enseñarme. podrían vivir Yo aquí donde en me The War in ves, Chiapas, yo ¿no? lo he jugado, ¿eh? Que no, a mí no me Sí. toca para nada a nivel de edad, pero yo lo jugué emulado hace un montón de años. El uno y el 2. Sí, sí. El No, yo, emulador. yo lo vi cuando salió en el arcade, pero Ujú, en una farmacia. Y viene el caso porque esos eran de los primeros juegos que ya tenía una atmósfera diferente, ujú, que te impresionaba. A pesar de que seguía siendo un juego de píxeles, ya se veía grotesquito, ya se veía medio violento, los personajes no eran bonitos. ujú. Me impactó mucho porque sí tenía esa onda de ya buscarle un tono más siniestro. Ujú. No, y encima Y eso basado. pasa muy bien. Sí, no, y encima Ujú. basado en dragones y mazmorras y todo, con. Es verdad Exacto. que a lo mejor para aquella época Sí, no, sí, sí. no era lo común, pero sí que tenía ese toque un poco grotesco, como tú dices, y para mí es súper divertido también, incluso a día de hoy. Ahora que la saga está un poco. Ahí Sega a ver cuándo se ponen las pilas, ¿no? Que creo que. Yo creo que ya nunca van a hacer algo bueno con esa, pero no hace falta porque ya hizo su trabajo, influenció Mm, muchísimas cosas. sí. Y yo, vamos, a mí me tocó desde verde cuando el sprite del 100 pies en Atari era un cuadrito nada más. Y después ya ver cómo en las últimas generaciones del Atari, ya el sprite ya tenía gradiente, tenía dos o tres barritas de tres colores diferentes, y para mí eso ya era impresionante. Entonces me tocó ver toda la evolución de los gráficos en píxeles, y de cuando empezó Mario y todo, se volvió florecitas y arbolitos y manzanas, y también de los que empezaron en Metroid. Sí. El Metroid que fue el primer juego que ya tenía un ambiente que era como imponente, ¿no? Que te hacía sentir así, Sí, claustrofóbico pues, incluso, ¿no? claustrofóbico, te Ujú. hacía sentir solo y te hacía sentir en peligro. Entonces,
esas cosas fueron evolucionando y ya cuando veías el Golden Axe decías, ay, ya cambió esto. Y de ahí cambió. Y lo interesante de ahorita es cómo está regresando a esa forma de gráficos, pero ya habiéndole dado la vuelta a todo lo que es los estilos y la narración en videojuegos y decir, a ver, ahora vamos a agarrar esos gráficos que eran muy inocentes y vamos a vamos a darle una atmósfera seria, ¿no? Y eso pues ha funcionado muy bien desde hace muchos años cuando empezó a volverse tan retro en el Steam, ¿no? Que era relativamente más fácil hacerlo. Sí. Y pues a mí, que ya cuando los videojuegos empezaron a volver demasiado realistas, yo perdí el interés. Ahorita Claro. esto se me hace interesante porque digo, mira, esto es lo que yo me acuerdo, aquí es donde yo me quedé. Y está ahora completamente diferente, ¿no? Porque alguien que vivió en esos tiempos, conociendo las limitaciones de los juegos de ese tiempo, si vieras cómo se aplican en estos tiempos, te volverías loco, ¿no? Sí, seguro. Es bien interesante. Y pues yo lo veo así porque yo me salí cuando ya todos eran shooters super realistas, yo ya no quise ver. Sí, hubo una No época quise ahí, saber nada de esto. creo que la época de Play 3, cuando ya están todos que no paraban de intentar hacer el juego más tocho posible a nivel gráfico, que se perdió Sí. mucho, pero luego con los indies se recuperó. Y yo tengo un montón de curiosidad. ¿Llegaste a jugar al Hi-Fi Rush? O sea, es que, No, ¿sé qué no. juego estoy hablando? Es que claro, ahora tenemos juegos, sí, muy potentes a nivel gráfico, súper realistas, pero luego tenemos juegos que artísticamente no son realistas para nada. Sí. Este encima tiene un estilo cartoon un poco a los Spider-Verse, ¿no? Las películas estas últimas de Spider-Man. Sí. Y que es una locura. Y bueno, y he dicho pero cualquier juego de Nintendo últimamente, claro, Nintendo últimos no son precisamente los más enfocados a los gráficos, pero yo que sé, el Mario Odyssey o el Mario Wonder, este último tiene unas animaciones que es increíble. Y yo estoy contento porque yo también soy de los que prefiero un buen estilo artístico original que ir siempre a por el hiperrealismo. Ujú. Sí. Que a veces cuadra, ¿no? Con un The Last of Us o un juego de carreras a lo Gran Turismo, pues vale, te compro el hiperrealismo. Pero se agradece cuando alguien intenta incluso Sí. innovar o hacer cosas diferentes con el arte, y eso creo que siempre es un plus que se le da a un juego. Sí, claro, o sea, era una tendencia que en algún momento tenía que rebotar. Claro. Y ya cuando rebotó, sí, yo sí dije, qué bueno, cara, ya están empezando a tener colores interesantes estas cosas otra vez. Y mira, la ventaja que tengo es que Paco siempre me ha dejado hacer lo que se me dé la gana, porque precisamente estando en esa etapa muy inicial, no tienes límites, puedes aportar muchísimo. Y haciendo las ilustraciones esas que vimos como las estábamos haciendo, si a algo no le parecía a Paco, yo le podía cambiar, pero darle la vuelta completamente en relativamente poco tiempo. Y entonces tenía yo como la confianza de decir, a ver, le voy a proponer, pero este conceptito que me dio, vamos a jalarlo bastante más hacia otro lado, ¿no? Vamos a ver qué me dice. Y entonces ya me dio esa libertad, pero pues sí, afortunadamente él me dice, ¿sabes qué? Vuélvete loco. Y pues ahí. No, muchas Y veces sí es tiene mejor las así. limitaciones de tener un tono serio, ¿no? Ujú. No, yo siempre digo que yo quisiera meter cielos verdes en todo, ¿no? Pero pero pues hay que restringir. Entonces dije, no lo voy a meter verde, pero lo voy a meter encendidísimo en la tarde. Y en la noche quiero que tenga una atmósfera que de veras sientas que si te sales del campamento, te mata un chango. Ahí te mueres porque no estás en tu entorno. Afuera es ya una oscuridad tremenda donde no deberías estar parado, ¿no? Claro, Todas esas cositas fue irse agregando. porque ves apenas la luna, que la luz se va a perder en los árboles y la única luz que encuentras es la del campamento. Es Ajá, sí, sí, esa sensación que sí. da, ¿no? El escenario. Ujú. Sí, exacto. Más allá es como si en la noche se acabara el mundo porque ya no alcanzas a ver nada. Simplemente no estás diseñado para sobrevivir en ese ambiente. Y yo tenía una pregunta, porque esto al final es un juego
que, como hemos comentado antes, está basado en un conflicto real y no uno muy lejano, sino más bien el contrario, bastante reciente, relativamente hablando. Esto supuesto, sobre todo a día de hoy, que ya el juego ha salido en un evento, que la gente lo ha visto, que ha habido TikToks que se han viralizado con el juego, ya ha llegado a muchas personas. ¿Esto ha llegado a suponer en algún momento algún problema con alguien? No hace falta que contestéis si no queréis, pero ¿esto ha llegado a suponer algún problema? O alguien, aunque sea No, alguien que os haya dicho algo por MD o algo parecido. no, no, afortunadamente no. Hemos visto muchos comentarios de todo tipo. Yo honestamente pensé que en algún momento podría haber quien, pues evidentemente no le gustara mucho la idea o que probablemente en algún momento le causara algún tipo de reacción, ¿no? Porque pues, para las personas que, por ejemplo, desconocen el medio completamente, hay quienes siguen pensando que un videojuego es un juguete para niños. Entonces, Mortal Kombat nos enseñó que no era necesariamente así. Y pues incluso hemos tenido colaboradores que cuando les he platicado del tema, pues igual así como que con cuidado, porque, oye, pero pues es que este es un tema relativamente sensible y todavía, digamos, vigente hasta cierto punto. Entonces, yo sí me esperaba de que en algún momento poder tener ese tipo de comentarios, pero afortunadamente han sido, hacia el juego, han sido muy buenos, prácticamente todos. Ha habido comentarios en donde ya pueden estar a favor o en contra de ideologías, que si de política, que si sociales, que si económicas, que si lo que hicieron ellos estuvo bien o estuvo mal, varias cosas, ¿no? Pero ya tiene que ver más como la crítica hacia el movimiento que se generó en 1994 y sus consecuencias. Pero eso, o Mm, sea, eso ya es una crítica hacia eso. Nosotros lo hemos repetido muchas veces. Esta es una ficción y está inspirado en ellos, pero no solamente en ellos, ¿no? También en otros conflictos que también hubo. Y yo tuve la posibilidad de ir a Chiapas en 2 ocasiones. La primera fue para conocer y documentar lo más que se pudiera, meterme a las comunidades zapatistas e intentar buscar un acercamiento directo con este, personas que estuvieran directamente encargadas con la organización zapatista, ¿no? Los comités que ellos tienen. Entonces pude conocer son unos centros comunitarios que se llaman caracoles, en donde va gente de todo el mundo a visitarlos y no siempre puedes pasar, a veces sí, a veces no. Yo he conocido 3 caracoles, solamente pude meterme a uno, en los otros no pude, pero son lugares que son muy bonitos porque son casitas bastante sencillas, pero todas tienen murales, todas tienen mensajes, tienen una ideología bastante, la verdad yo la creo muy interesante porque dices, pues ojalá y todo fuera como ellos quisieran, ¿no? La verdad es que es muy complicado que se logre, pero pues independientemente de que si tú estás a favor o en contra de lo que ellos proponen o propusieron o hicieron, es algo interesante, es algo que es de nuestra cultura y que creo que por lo menos es bueno conocerlo, ¿no? Yo tuve acercamiento, no tuve ninguna respuesta. Lo único que me dijeron es, pues si tú quieres hacer este, arte o ilustraciones o pintura, lo que sea, está bien. Pero pues no puedes hacer un videojuego sobre nuestra organización. Pero, o sea, nunca tuve un porqué. O sea, la verdad es que no tuve la oportunidad de platicar con alguien, decirle, pues bueno, por lo menos dame chance de mm. explicarte de qué va, ¿no? No, o sea, probablemente por asociarlo a la palabra juego, quizás superficialmente pudieron haber sentido que se estaba banalizando su ideología o no sé, no lo sé. Que lo ibas a Entonces, comercializar. sí, entonces por eso, en parte por eso decidimos que fuera una historia en la que no se abordara exclusivamente a un grupo, ya sea de personas o un movimiento en particular, ¿no? Es una historia de ficción que retoma historias de muchos lugares y se desarrolla en Chiapas
Y muchos dicen, pero ¿por qué dicen que los 80 si fue en el 94 el conflicto? Bueno, eso ya lo explicamos, ¿no? Que se centra más en el conflicto que se llama la Guerra Sucia y se desarrolla en Chiapas. Ya el juego explicar eso con más detalle. Pero afortunadamente, por ejemplo, hemos recibido muchos comentarios de gente de Chiapas que han sido muy positivos, incluso se emocionan de que, mira un juego de donde yo vivo, cosas por el estilo. Y eso nos tiene muy contentos porque creo que estamos haciendo las cosas que a la gente pues les ha gustado. Claro, porque a lo mejor al principio sí que dicen, ostras, están haciendo un videojuego, a ver si van a hacer pues cualquier cosa, lo están gamificando, lo están incluso llegar al punto de faltar el respeto porque están intentando hacer aquí un juego de esto, pero es verdad que será por parte de gente que no entiende el videojuego como a lo mejor nosotros lo entendemos porque he jugado Valiant Hearts o porque hemos visto otras obras que dices, un videojuego es tan digno como si estuviese escribiendo un libro perfectamente o incluso haciendo un documental o una película. Entonces, seguramente cuando ellos lo vieran después, con el tráiler, con la música, dirían, esto es... Y me alegro mucho, la Sí, verdad, de eso, ¿eh? Porque una esa es cosa... totalmente la intención. Sí, sí, Porque una sí. cosa que me preocupaba era eso, que a lo mejor por ser una cosa tan reciente y que es tan divisiva, que hubieses tenido algún problema con esta temática, pero me alegro sobre todo de que la gente de Chiapas vea el tráiler y diga, incluso se emocione y que te hable y que te diga que le gusta. Eso la verdad es que me alegra muchísimo, la verdad. Mira, te voy a comentar algo que no ha sucedido, no sé si algún día suceda, pero cuando, por ejemplo, yo supe que Kojima había visto el juego, que lo puso en su timeline de Twitter y que fue un tremendo trancazo en su momento, que incluso pues, los medios nacionales, que normalmente es raro que publiquen algo acerca de los indies, pues prácticamente Ujú. todos pusieron notas, ¿no? Eh, y sí, evidentemente nos causó mucha alegría. A mí particularmente, más que alegría, me causó mucha curiosidad de saber qué pasó por tu cabeza de Kojima cuando vio el juego. Pero yo Sí, a creo mí que también. incluso por encima de Kojima, quien más me gustaría que viera el juego, o de quien más me gustaría saber su opinión, es de quien entonces era llamado el subcomandante Marcos, que fue, digamos que la persona que estaba al frente Ujú. del Zapatista. Este, Porque pues yo sé que él es una persona vanidosa y seguramente siempre, siempre, pues, yo creo que por la naturaleza de las cosas que hacía, pensó que en algún momento sí iba a hacer un documental sobre él en particular o alguna película, porque sí ha habido algunos documentales donde él es Sí, ¿no? parte, sí, como hay una serie que se llama 1994 que sale como parte de las personas que entrevistan, pero no es él el, el, este, El centro. el eje, el centro. Entonces, probablemente a él, no sé si ya lo haya visto, ¿no? No sé si en algún momento lo vaya a ver. Es una persona que su principal característica era la forma de cómo hablar y cómo comunicar las cosas. Que, repito, podrás estar a favor o en contra de lo que te diga, podrás coincidir en algunas cosas o no con lo que él dice o cómo las dice, pero lo cierto es que tenía una facilidad de comunicarse con la gente, con los medios sobre todo, y crear un mensaje que la gente lo supo recibir y lo supo entender, ¿no? Y eso puso la conversación sobre la mesa, creo que esa es su aportación más importante. Y en ese sentido, pues también me causaría mucha curiosidad y me gustaría mucho saber su opinión sobre eso, ¿no? Bueno, Eso me quizás sorprende algún que no día lo haya pase. llegado todavía, porque ha estado hasta en medios generalistas en México, entonces no entiendo. A lo mejor sí que lo ha visto y no se ha pronunciado públicamente o lo que sea. Dudo mucho que no lo haya visto, porque ha tenido su revuelo ya no solamente en México, sino se vio en todo el Mm. mundo y no sé, va a estar interesante. A mí me llega a Sí, hacer... mira, Sí. No, perdón, dime, perdón, dime, perdón. y creo que después de analizarlo, ahora que pasó todo lo de la exposición del evento del Axe, he encontrado muchas analogías entre lo que nosotros hacemos al desarrollar el juego con lo que ellos hicieron en su campamento. Obviamente hay mucha diferencia, ¿no? Sí, no quiero compararlo directamente, pero sí hay muchas analogías, como por ejemplo, ellos, gracias a todos los medios independientes, muchos de ellos medios pequeñitos, lograron mandar su mensaje al mundo y ese mensaje generó
eh, que se diera una Ujú. perspectiva diferente a lo que los medios locales masivos comunicaban, que era una historia totalmente diferente, una narrativa completamente opuesta a la que realmente estaban tratando de comunicar. Y nosotros hemos funcionado más o menos así, son canales pequeñitos, entrevistas pequeñitas o cositas que han hecho que poco a poco se vaya dando a conocer el proyecto y entonces llame la atención. Y también, o sea, ellos salen al público en el 94, pero como tal comenzaron, por lo menos como unidad de ejército, en el 83. O sea, se echaron muchos años escondidos en la montaña trabajando desde la clandestinidad. Y pues nosotros llevamos desde el 2020, quizás la mitad del tiempo que ellos estuvieron en la montaña, pero también escondidos, solamente trabajando sin ningún tipo de exposición, hasta que pum salió el Axe, ¿no? Entonces, son pequeñas analogías que me hacen entender un poquito nada más, desde una trinchera totalmente diferente y bajo otro contexto, pero creo que eso me hace a mí como sentir que este proyecto de alguna manera entiende o trata por lo menos de entender lo que ellos hicieron, porque para mí, en lo personal, una de las cosas más importantes que me llevaron a desarrollar este proyecto fue la pregunta de por qué alguien que a lo mejor tiene una preparación en una universidad o que a lo mejor tiene una familia que tiene una vida relativamente cómoda o que a lo mejor su familia tiene negocios, no lo sé, y que tienes a tus amigos, probablemente tengas a una pareja o tu familia, y dejas todo para enterrarte en la montaña donde seguramente te pueden matar, donde seguramente tu vida se limita muchísimo, dejas de hacer un montón de cosas y que probablemente te vas a llevar haciendo una actividad durante muchos años que quién sabe si a final de cuentas logre tener efecto, si es que no te matan antes a ti y a la gente con la que trabajas, ¿no? Entonces, yo creo que esa pregunta de por qué dejarlo todo para irte a luchar por lo menos algo que yo considero una causa bastante justa, y es lo que me ha tratado de, cuando estoy escribiendo, de hacer mucho énfasis en entender a los personajes que estamos creando para que cada uno tenga una justificación, porque en ese sentido, esta no es una obra que hable de los buenos contra los malos, para nada. Aquí más bien es los protagonistas contra los antagonistas y cada uno defiende desde su trinchera su punto de vista y cómo ven el mundo. Eso creo que es más importante. Mm. Sí, no, completamente. Al final eh, es muy difícil, ¿no? Aquí ponerse de buenos y malos y yo creo que es el enfoque que también a mucha gente le ha llamado la atención, ¿no? Y ahora que has comentado también lo de los lags, ¿no? Que, bueno, es la abreviatura de Latin American Game Showcase, que fue durante esta época del NOE3 un evento que hicieron exclusivamente para juegos desarrollados en toda Latinoamérica. Ahí fue donde tu juego creo que se presentó públicamente por primera vez. Ya estaba en la página de Steam y ya se había hablado, se podía wishlistear y todo ese rollo ya. Pero, claro, aquí fue donde la gente ya empezó a conocer al juego. Tuvo un repunte en las listas de deseos, que esto lo comentamos. ¿Y ¿Mm? cómo fue el proceso de un juego como puede ser War in Chiapas que aparezca de repente en el LAX? Bueno, pues afortunadamente en todos estos años en los que yo he trabajado más en animación que en videojuegos, pero también, pues yo he conocido diferentes artistas y diferentes personas del medio. Eh, la chica que hizo la canción del tráiler, Jimena Contreras, un saludo, ella este, conoce a varios de los devs aquí en México. Yo hasta antes del Lax prácticamente no conocía más que a uno que otro, porque el juego no había tenido ningún tipo de publicidad. Yo quise mantener un perfil muy bajo hasta que tuviera una ventana de exposición importante y justamente fue esta. Entonces, cuando, cuando se empieza a gestar este evento que ya existía anteriormente, pero no como parte del Summer Game Fest. Entonces, esta fue la primera vez en la que fueron parte del Summer Game Fest. Y pues en esta comunidad que ya existe, donde ya varios de ellos se conocen, está esta chica, que ella hace
música para cine, videojuegos y otros medios, me dijo, ella y otro cuate que se llama Blas, fueron los que me empezaron a recomendar, oye, ¿por qué no te metes a Lax? Y yo todavía, pues, no sé, como que al principio lo dudaba un poco, pero ya luego leí bien la convocatoria que se hizo y dije, no, pues sí, creo que sí es una buena ventana, creo que encajamos perfectamente. Este, lo metimos, eh, o sea, tienes que aplicar y cuando aplicas, pues se hace un primer filtro donde solamente pues, los juegos que tienen más, supongo yo que potencial y además cumplen una cierta cuota de nicho, porque nos comentaba el creador, David Lucio se llama, que había una cantidad excesiva de juegos de terror. Entonces querían que fuera un poquito más diverso y que también representara un poquito de todas partes si era posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros estábamos ya con una ventaja de que era un juego que había muy poquitos de este tema, digamos. También, al mismo tiempo, de sigilo, también es un nicho mucho más pequeño. Entonces, ahí creo que teníamos como esa ventaja. Y además, pues lo que me dijo fue, cuando vieron la propuesta que les mandamos, nos dijeron, esto está súper chido, nos encantaría que estuvieran. Ya están dentro, digamos, pero sí queremos que que se muestre un poco de gameplay, porque el tráiler es totalmente cinematográfico. Y sí, yo estaba consciente justamente de eso porque lo que primero quería, como el concept trailer, que es el que está en la página de Steam, es ver cuáles eran las reacciones de la gente para saber qué impacto tendría la parte visual, qué opinión tendría de que un juego tocara este tema, etcétera. Pero pues desarrollamos una parte de las mecánicas exclusivas para ese tráiler y sin dar, digamos, demasiadas pistas de cómo se juega todo el juego, simplemente lo necesario para que generara conversación y eso también funcionó bastante, bastante bien. Entonces se pasa un filtro, luego se pasa otro filtro y al final me parece que en total fueron, creo que como 350 aplicaciones o algo parecido. Al final solamente se proyectaron 73 juegos, de los cuales mexicanos había, no estoy bien seguro, pero creo que como 15 más o menos, quizás 20 por ahí. Y, y pues yo a veces me imagino que esto es como ir a las Olimpiadas y tú eres parte de tu grupito ahí con los otros devs, ¿no? Hmm. Representando en alguna disciplina tu país. Y eso está padre, la verdad es que sí. Así Sí. fue como sucedió. Después nos dieron una plática de retroalimentación de cómo lo vivieron ellos. Por ahí una plática en YouTube, por si a alguien le interesa. Y y pues creo que The War in Chiapas fue de los que mejor nos fue, porque nos fue muy bien en cuanto a los wishlist. Y creo que es uno de los pocos juegos que se ha seguido hablando constantemente a partir de entonces, ya un mes después de que se exhibió en ese evento. Y, Mm. y eso pues, nos tiene muy contentos. Hmm. Claro, porque el juego capta la atención incluso de Kojima, que le hace un RT. No me acuerdo si fue un tráiler o alguien que comentó algo del El juego. trailer. Fue el tráiler. Le hace retweet Kojima, que ya es un altavoz increíble. Encima, Kojima ya no es solamente que sea un desarrollador con un montón de seguidores, es que encima es de los que más retención tiene. Porque, bueno, es una personalidad como de las pocas que hay en la industria. Y cuando Kojima habla, la gente se calla y escucha. Y claro, de repente te sacan un RT. Claro, tú te lo has tomado muy, muy tranquilamente. A mí Kojima me da un RT y creo que aún estoy desmayado, la verdad. Fue muy bonito, fue muy bonito. Te digo que, o sea, más, sí evidentemente me puso muy contento, pero sobre todo me generó mucha curiosidad. O sea, de saber cuántas veces no te ha puesto así por la cara su nombre. Kojima hizo esto, Kojima director, Sí. Kojima a Hideo Kojima Game. Entonces al final del tráiler dice dirigido y escrito por Paco Rodríguez. Entonces dije, órale, ahora tú te comiste una vez por lo menos en la vida un poquito de alguien que ha consumido como loco sus productos. O sea, creo yo que debe ser una experiencia bonita saber que tú has creado algo que ha tenido un impacto muy grande en la sociedad, en la comunidad gamer, y que además hay nuevos desarrolladores que usan
eh, lo que tú has creado como base para crear cosas nuevas. Creo que eso está muy bueno. Sí, es una cosa que creo que a él ya es como su pan de cada día, ¿no? Él sabe que ha inspirado, yo creo, a la industria entera, desde que se cometa el Gear Solid, diría yo, a nivel de Ujú. cinematografía, a nivel de incluso de hacer una historia más compleja, más adulta, y esto es una cosa que, bueno, que lo estamos viendo hoy en día y es una cosa que está súper normalizada, pero él en su época hizo eso y bueno, y me gusta una cosa de él, y es que no tiene ningún problema en decir lo que le gusta, a pesar de que sea algo muy conocido, algo incluso a veces controversial. Lo ha hecho con mangas, lo ha hecho con anime, lo ha hecho incluso con comida y también con videojuegos, evidentemente. Y The War in Chiapas pues fue uno de ellos. Y eso fue un altavoz también. Pero también fue un altavoz bastante bestia. Un TikTok que me pasaste el otro día que se viralizó con casi 1 millón de reproducciones. Más, ya tiene más. Y fíjate que ese TikTok estuvo muy padre porque o sea, en TikTok tiene como 850,000 visitas y aparte el mismo se publicó también en Instagram donde tuvo, pues, no sé, como unas 300,000 más. O sea, son más de 1 millón. Y, y además con muchos comentarios, yo creo que más de 2,000 comentarios debe tener, no estoy seguro. Y eso me ha servido muchísimo para poder medir de una manera más directa qué es lo que la gente opina del proyecto. Y sé que hay muchas dudas, sé que hay muchos, todavía inquietudes acerca del juego, pero es una manera súper, súper útil y de la cual yo estoy muy agradecido, la verdad, porque nos damos cuenta de que si estamos haciendo algo bien, vamos por un buen camino y también qué es lo que la gente de alguna manera está interesada por saber. Yo lo, Es un contacto más directo. yo lo que veo es mucha gente preocupada, pero por un juego que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero mucha gente decía, yo ya no creo en la industria de los Mi videojuegos clan, mexicana. ¿Es Mi Clan era algo parecido, era? sí, ¿Sí? mi clan. La verdad es que yo no conozco mucho de lo que pasó con mi clan. Solamente sé que se anunció, creo que incluso sacaron una campaña de marketing en la que a algún por ahí un youtuber muy conocido aquí en México que es conocido como el Fede Lobo, creo que iba Sí, a hombre, ser hombre, claro, el Fede incluso Lobo. sí, iba a Soy ser súper la fan cara de de él. uno de los Me personajes. encanta. Sí, 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 aquí es muy popular. Iba a ser creo que la cara de uno de los personajes, lo cual a mí me parece una estrategia muy, muy, muy buena, porque o sea, que hablen de tu juego, que además lo conozcan otras personas y que, bueno, pues si le vas a poner la cara de un personaje al que tú de alguna manera quieres incluir en tu juego, por obviamente fines de marketing, pero también porque Ujú. encaja, o sea, digamos que si el Fede Lobo fuera un zapatista, pues no te sorprendería, digamos, si no lo conocieras, ¿no? O sea, tiene rasgos mexicanos, a eso me refiero. Este, pues estaría bien. Yo incluso también contemplaría esa opción. Estamos planeando nuestra estrategia de marketing que tenemos y sin duda alguna podríamos hacer algo por el estilo. Lo que sucedió con este proyecto es que me parece que sacaron una campaña, no sé si lo habrán logrado o no, pero llegó un momento en que el juego dejó de comunicarse, que ya no habló nada y que Mm, pues no se sabe si va a salir o no, y ya la gente está diciendo que lastimaron, que perdieron su dinero. Para empezar, yo no estoy seguro si realmente perdieron su dinero, porque te digo, no estoy seguro si a final de cuentas hubo estas donaciones, Amigo, me da la pero sensación eso de es que lo sabe que dice algo. la gente, ¿eh? No, Eso es no. lo que dice la gente. Yo la verdad no sé, no podría emitir una opinión al respecto. Y lo poquito que supe fue eso, y entonces como que la gente decía, no, es que esto va a ser otro Meclán, yo ya no creo en los desarrolladores Sí, mexicanos, y eso eso dijeron. dices, sí, y entonces dices, híjole, entonces te das cuenta que si alguien hace algo mal, o por sí, lo menos no perjudica logran sus todo. objetivos, perjudica a todos. En ese sentido, yo no quiero considerar a Meclán o algún otro desarrollo nacional, incluso latinoamericano, como una competencia, sino todo lo contrario. Si les va bien a ellos, de alguna manera nos estamos ayudando entre todos. Sí, mira, esto es una cosa que pasa en los videojuegos mucho, porque aquí en España también lo estamos viviendo ahora, y es verdad. Cuando un videojuego local, nacional, triunfa, el resto se retroalimentan. Cuando aquí en España hemos tenido Blasphemous, que es un juegazo, y luego hemos tenido los juegos de Tequila, hemos tenido el Metroid Dread y todo ese rollo, es decir, todos se han acabado de yo hace
10 años, yo no soy de juegos españoles, por ejemplo, y últimamente es como que todo el mundo se está retroalimentando, ¿no? Y pasará igual en México, pasará lo mismo en Argentina, en Chile y en todos los sitios. Entonces, Sí. al final todo se retroalimenta cuando uno de repente resulta que sale mal por lo que sea, pues siempre va a salpicar al resto y es injusto. Pero yo también lo vi como un poco el meme. En plan, porque yo vi como mucha gente repitiéndolo, pero en formato de meme, Sí. como diciendo, nah, yo ya, la industria de videojuegos mexicana, yo ya no. Y eran mexicanos también, que seguramente si les interesa el juego lo van a comprar. Pero era casi como un meme, ¿no? Sí, se han hecho muchos memes bueno, a nivel de comentarios graciosos que se han hecho, por ejemplo, de este juego han dicho que es el Pobreza Simulator, que es el Sinaloa Fua, Simulator, que es el fua. Cruzando la Frontera Simulator. Hay un canal que se llama Los Tres Gordos Bastardos que ellos crearon un subgénero Sí. del horror que le pusieron. En el caso de este juego, es un horror existencial, porque sabes que eso le podría pasar a tu tío o a tu primo, ¿no? Entonces, me llamó la atención ese tipo de cosas. Y pues sí, fíjate que yo cuando conocí a Epic Fran, que es el que desarrolló un Sí, Metal, sí, el de un metal, sí. ese sí, yo me enteré del desarrollo de ese videojuego poco antes de que lo sacaran y lo estuve siguiendo mucho. Y al principio me dio casi un pequeño microinfarto, porque yo dije, ellos están haciendo lo que nosotros estamos haciendo, porque visualmente, en cuanto a las misiones, se parecían. Ya después vi con más detalle de lo que estaban haciendo y pues sí te das cuenta que son cosas diferentes. Por si no lo conoces, Gabo, un metal Ujú. imagínate que lo que estamos haciendo nosotros, pero con el mood de las películas de ¿Y dónde está el piloto? O Loca Academia Sí. de Policías. Sí, o Top Secret, Ah, tiene ya. ese rollo, sí. Sí, Órale, eso no y lo he visto. está buenísimo. Es pixel art igual, si te digo, se parece un poquito a lo Sí, que mira, estamos Gabo, haciendo. te doy un ejemplo. En la edición física, una de las cosas que te Ajá. dan por comprar la edición física es un papel de estos del aseo, del baño. Sí, sí. Claro. De hecho la tengo ahí. No sé si no sé si. No, no, mentira, es que como me cambié de casa hace poco, no sé si la tengo yo o Ya se no. acabó. Pero sí, sí, en plan, te viene un parche, un no sé qué, y de repente un trozo de papel higiénico. Nah, Sí, es la primera escena del juego, sí. Es, Sí, Sí, sí. es un sí, juegazo. yo creo que le pasa a todo el mundo cuando estás haciendo un proyecto y de repente ves otro que están desarrollando y dices, ay, güey, creo que es la misma cosa. Será por tu perspectiva de que lo traes en la mente todo el tiempo, pero sí hay veces que dices, no manches, creo que todos están haciendo lo mismo que yo. Pero ya, Sí. obviamente, ya lo ves desde afuera y pues no, son cosas completamente distintas. No, yo dudo mucho que alguien vaya a confundir un metal con Warring Chiapas. De hecho, el tono es completamente diferente. Es decir, como alguien diga, El se mood es parece a un diferente. metal. Y yo, no, 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 que no me Pero en jodas. comparación también sirve, ¿no? Porque al menos te mencionan, eso está bien padre. Eso sí, eso sí. Ayuda un montón. No, y encima. Algunas mecánicas podrán parecerse en las misiones. Digo, no está mal. Al contrario, Yo es creo que parte lo podría de... considerar como mi competencia. Y yo, lejos de hablar mal de él, yo todo el tiempo lo recomiendo. Me encanta ese juego. Sí. El final que tiene es increíble. Es de mis juegos indies favoritos, pero sin duda. Sí, sí, sí. Y además le fue muy bien porque, por ejemplo, si tú checas la información que te da SteamDB o Steam Spy, les fue muy bien. Y eso a mí me da mucho alivio porque sé que existe un nicho para ese tipo de jueguitos. Exacto. Sí, sí, totalmente. A verlo lo hay. Y ahora encima con el boom este de vuelta de Metal Gear, el 3 Remake, que sí están haciendo el uno y tal. Sí, sí, no, la gente está deseando juegos similares. Y bueno, lo que hemos comentado mil veces, ¿no? Que The War in Chiapa es un juego que llama la atención por cosas propias del juego, ya no basándose en que se parezca mecánicamente a Metal Gear o estéticamente o lo que sea, sino que hay cosas dentro del juego que ya llaman la atención. Y claro, Ah, teníamos el TikTok viral, teníamos el retweet de Kojima, teníamos el anuncio de los lags. Ahora mismo, ¿cómo va de no que digas un número, pero ahora mismo, ¿cómo va de wishlist? ¿Estas te sorprende? No es un número concreto, pero a ti te sorprende la cantidad que tiene ahora. ¿Te esperabas menos? ¿Te esperabas más? más de lo que yo esperaba, sí.
Hay más de lo que tú La verdad es esperabas. que eso es bueno. Ahora, mis expectativas tampoco eran demasiado altas porque soy una persona muy conservadora en ese sentido, pero nos fue muy bien en general para todo, incluyendo los comentarios. Dentro de la comunidad de desarrolladores se dice, es un dato que yo no podría corroborar, que más o menos tu conversión Mm, de wishlist a ventas reales puede ser del 10%, sí. y ya eso depende de muchos otros factores, ¿no? Qué tan bueno seas o incluso el mismo nicho al cual estés tratando de llegar. En ese sentido, para cuando se estrene el juego, que si bien, si las cosas salen bien, será el próximo año en algún momento, seguramente el segundo semestre del año, no estoy muy seguro. eh, nuestra meta, nuestro objetivo es intentar llegar a las 100,000 wishlist. Es un objetivo muy alto, de verdad. Yo al Ujú. principio lo pensaba muy bajo, pero dije, tenemos que apuntarle a llegar a las 100,000 wishlist para utilizando más o menos ese rango, nosotros Ujú. logremos llegar a un objetivo también económico, porque pues hay que pagar todas las. Yo espero que por lo Aparte, tu menos, sueldo. sí, sí, por lo menos se recupere toda la inversión que se hizo. Ese es el objetivo mínimo del juego. Entonces, en ese sentido, tenemos que intentar llegar a las 100,000. Y creo que vamos por buen camino. Nos falta mucho. Podemos decir que todavía fue un buen inicio y tenemos pues un año para intentar llegar a esa meta. Esperamos que la lleguemos. Pero fue bastante bien. O sea, lo comparé con los otros proyectos que por ahí teníamos un dato y y pues algunos proyectos decían, no, pues tenemos 1,000 o tenemos 2,000 wishlists o 3,000 wishlists, nos fue muy bien. Y yo pues por dentro así, oh, nosotros nos fue mejor. Pero, Ujú. este, pues muy contentos, la verdad. Ahí vamos. Y sí que consideras que puede salir de cara a incluso el año que viene, más o menos. En plan, por estas fechas año que viene, incluso un Eh, poco antes. Antes no creo. 2025 en algún momento. Esperemos que así sea. Y viendo los wishlists que hay, yo también he escuchado lo de esa, como esa relación, ¿no? Entre wishlist, un 10% se convierten en ventas al final. Es lo que dice todo el mundo. Supongo que si no es un 10% sería un 8, sería un 12 o es una media, Ujú, ¿no? Al final. Y yo creo que tiene sentido ujú. también, porque si tú le das a wishlist, pues, es una lista de deseos al final, ¿no? Entonces, es gente que le interesa jugarlo. Ya de lo poco que me queda por comentar es, no sé si lo puedes decir o no, pero yo te lanzo la pregunta y si le puedes contestar, pues bien, y si no, pues no, no pasa Ujú. nada. Si el juego funciona muy bien a nivel de ventas, ¿qué se puede esperar del universo de War in Chiapas? Va. Digo, te comento, ya me queda muy poquito tiempo, Fran, Sí, pero queda... vamos a Ah, cerrar vale, sí, con sí. esto y lo que tú me digas, ¿eh? Vale, vale. A grandes rasgos, lo único que te puedo decir es que desde el principio, cuando se desarrolló como la escaleta de lo que sería el argumento, Ujú, por cuestiones naturales del propio argumento del juego, está dividido en dos partes. The War in Chiapas cuenta la primera parte. Eso significa que si al juego le va bien, se puede crear la segunda parte del juego. O sea, ya está, el juego ya está pensado para que haya una segunda parte, pero dependerá del resultado en ventas, básicamente, del primer juego. Y, y ya intentando ir a sueños mucho más alocados, si todo esto se genera un buen producto, una buena IP, quizás en algún momento a mí me gustaría de manera personal tocar algo que sería como una especie de precuela, quizás, que sería lo de ujú. Tlatelolco Vale. y otro movimiento que se le conoce como el asalto a Madera. También son como precursores de esto. Entonces, en lugar de ir para adelante, yo voy para atrás. Bueno, pues Y es bueno. que hay muchas Ujú. cosas interesantes, pero eso ya se platicará en otro No, donde hay momento. contenido al final. Ya la última, porque sé que tenéis prisa, Ujú. y esta ya es la última. Os voy a pedir a cada uno Venga. un top 3 de videojuegos vuestros. No los mejores, sino los que para vosotros son los más importantes, los que más os guste. Si quieres, Gabo, puedes decir tú los primeros. Número uno, Golden Axe. Eso ya lo sabemos. El Golden Axe, ay, el Donkey Kong Country lo jugué muchísimas veces en un cartucho que no le servía la batería, así que me lo echaba desde el principio Perdona, cada vez que puedes lo irte un poquito a la jugaba. izquierda, que estás ahí como... Un poquito... Ah, estoy Sí, ahí, mejor. ahí. Sí, sí, gracias. ¿Vuelvo a empezar? No, no, ¿Vuelvo a no, no, empezar? no, no, no hace falta, no hace falta, puedes decirlo. Ok.
El No, pues del Donkey Kong. Todavía me pongo a oír la música del Donkey Kong o de Yoshi Island. Esa parte del Super Nintendo a mí me pegó mucho. Ya la última partecita. Y yo creo que, yo creo que el Majora Mask, Oh, ese joder, también me lo aventé. Ya de qué tiempo, bueno. ya cuando todo el mundo lo había jugado, yo me di un tiempito de jugarlo y ya sin prisa ni nada de decir. Perdías un montón de tiempo en ese juego y era muy bueno decir, bueno, ya me alcanzaron los 3 días, ya nomás voy a ir a correr por ahí y ver qué encuentro. Me metí mucho en ese mundito. De entrada esos tres, pero fueron muchos jueguitos así de esos tiempos que me gustaron. Y ya para acá, pues ya casi nada. Intenté jugar el Cuphead, pero era demasiado complicado para mí. No es Entonces difícil. ya soy de la onda muy, muy, muy vieja ya. Claro, y son un top 3, pero seguro que si te pregunto mañana vas a decir 3 diferentes porque esto funciona así también. Un poco los que te viene a la cabeza, pero son 3 Claro, juegazos también. claro, de lo último que jugué fue el Journey, Sí, era el el de Journey, sí, sí. PlayStation. Ujú. Tuve un Play 4, nada, lo tuve ahí un año en mi casa sin usarlo y lo que jugué fue Journey y sí, sí, valía la pena. Sí, no es un Esa juegazo. clase de juegos, ¿no? Cuando los vengo a anunciar siempre digo, quiero ver cómo son. No, y artísticamente increíble el Journey. Con las Sí. dunas, todo ese rollo, que creo que fue de los. Así de la época de Play 4, de los indies que sacaron entre comillas de ahí, de los que más fuerte Ujú. pegaron y de los que más también luego han inspirado a otros. Exacto, hubo muchos que decían, sí, Alfortos viene de ahí Ujú. y qué bueno que haya evolucionado. Sí. ¿Y tú, Paco? Y nada Ah, más, bueno, perdón, ¿qué? El Fatal Frame El 2 Fatal Frame que 2. esa cosa me distorsionó la cabeza mucho Sí, tiempo. puede pasar, sí, sí, es verdad. Ese tipo de juegos. Sí, pues esos. ¿Y tú, Paco, Pues que. bueno, yo, yo como ya mencioné los Metal Gear, los voy a guardar Sí, claro, claro, para guardarlos. darle oportunidad a otros. Sí, esos ya Y voy a sabemos. poner, sí, voy a poner eh, The Last of Us, los consideraré como uno solo, porque a mí me encantan los dos. Silent Hill 1 y 2 y Heavy Rain, Uf. con Detroit también. Claro, Soy fan de esos yo juegos. entre Heavy Rain y Detroit, a mí me gusta un poco más Detroit, pero la verdad es que también una elección. Claro, encima Silent Hill, ahora Heavy Rain tal. Y eso que has dicho los de Last of Us, que son todos juegazos. Es que, claro, aquí no hay respuesta equivocada. Pues nada, ya dicho esto, Híjole, sí. joder, solamente deciros que muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Me parece una charla súper interesante y espero que la gente también lo vea así. Yo creo que también podemos habernos quedado incluso más tiempo todavía, pero esto es pues por si acaso en un futuro pues retomamos una segunda parte o lo que sea. Y Sí, nada, solo sí, sí, sí. quería agradeceros Claro, por haberos pasado. Y espero que también a la gente le guste y que sobre todo que les llame la atención el Guardian Chiapas, que le dé a la wishlist en Steam también si es que no lo tiene. Y sobre todo pues que juegue el juego ahora cuando salga. Así que si queréis despedir y dar lo que queráis, vuestra cuenta de Twitter, de Insta o lo que sea, podéis decirla. Yo luego os la pongo en la descripción del vídeo y podéis despedir. perfecto. Pues yo, si me buscan en Instagram, estoy como Gabriel Vera Bárcena. Eh, no hay, ahí no van a ver la guerra de Chiapas y no hay nada de pixelar porque nunca lo había hecho, pero ahí están las cosas que hago yo personales. Y si quieren ver cosas de trabajo, ahí está la liga al Behance. Cualquier cosa, ahí es. Ok, yo estoy, bueno, la comunicación del juego va a través de @ de Warren Chiapas en Twitter, es la que más estamos manejando. Existen otras cuentas, incluso el correo de Gmail, todo es @ de Warren Chiapas. Este, ahí si nos quieren mandar un correíto para algún contacto, es de warrenchiapas@gmail.com. Y todo lo demás que estaremos comunicando utilizaremos principalmente Twitter para hacerlo. Y pues muchas gracias a todos. Ojalá y tengas muchas más entrevistas, Fran, y a la gente. Pues Ujú. antes de decir que está bien bueno o bien malo,
por lo menos denle chance de probarlo cuando esté listo. Esperamos que les guste un montón. Y que lo vean, es lo importante. Ujú. Pero no. Hasta luego. Chao.